Válgame el guerrero y el... Abusamadres Jones. ¿Cómo? Abusamadres Jones. Que tras el último episodio y de todos los títulos a los que aspiraba, este es el que se ganó Daemon Targaryen. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con una crítica sin spoilers del episodio 6 de House of the Dragon en esta segunda temporada que gracias al acceso anticipado, cortesía de Max, pude verlo y tengo varias cosas que decir. Pero vayamos al grano, ¿estuvo bueno o no? Como siempre, cinturón de seguridad y... ¡vamos para allá! Ok, empezamos con la duración que es de 67 minutos, los cuales se van rapidísimo porque pasan muchos eventos, son escenas ágiles, cortas, sin rodeos y que en su mayoría, salvo en un par de ocasiones donde hay más desarrollo, se van directo al punto. Esta es una espada de doble filo porque mientras mantienes la atención del espectador con el dinamismo, brincando de personaje en personaje y de lugar en lugar, la escritura, en contraparte, debe ser astuta y pulida. Aquí siento que el guión, es decir, los acontecimientos que nos cuentan, están muy bien en su estructura, pero creo que carecen de afinidad en la ejecución. ¿Por qué? Básicamente porque los diálogos se reducen a lo simplista, a lo convencional y hasta a lo moderno. No hay metáforas, casi no hay analogías, foreshadowings o referencias que nos remitan a realizar un análisis profundo del subtexto. Hay una carencia evidente de lo poético o sublime, tornándose todo literal y seco con datos duros. Al mismo tiempo, se siente como si la trama se quedara algo estancada, especialmente en el caso de Rhaenyra, cuyas líneas repetitivas de su posición como reina empiezan a tornarse cansadas con esa falta de carácter, cuando ya muchos deseábamos verla en acción. Afortunadamente, eso ya pinta para algo que llegará muy pronto a manera de evolución. La misma situación pasa con Daemon, creo que con él estamos en el último escalón del límite de lo que la influencia de la maldición de Harrenhal tiene en él, como para ya soltar y cambiar de aires, así que te sugiero que seas paciente con esta entrega. No obstante, en el Inter suceden cosas interesantes, pues aprovechan el factor mágico y de las visiones para darnos una que otra sorpresa, la cual tira por lo emotivo y una visita al pasado y al hubiera. Para levantar el hype tendremos escenas de dragones, como ya vimos en el tráiler, y si esperabas algo de acción, no la tendrás explícitamente, pero por lo menos el factor muerte y de tensión está presente. El apartado musical sigue siendo magnífico, creo que me atrapó con varias piezas, y habrá también confesiones íntimas, una carta al alma de algunos de los protagonistas y personajes secundarios con la exposición de facetas que desconocíamos de ellos. Esto mientras aquellos como Rhaena, Alicent y Adam empiezan a alzarse para adquirir relevancia. A su vez, el karma trabaja de manera contundente para castigar las malas decisiones que tomaron ciertas personas, y hay cambios un poco extraños que nunca vi venir y no sé si me gustaron o no, incluso ya viendo el capítulo 2 veces, ya que siento que hay acercamientos forzados, otras que son reacciones exageradas ante estímulos muy débiles e incluso tomas arbitrarias que se sienten desconectadas del resto, como si no hubiera un hilo conductor en el aspecto semántico y fueran más independientes. A su vez, desde mi punto de vista, la dirección de Andrzej Parek, que viene de Succession, estuvo muy plana. Y es que no se podía hacer mucho con un guión primerizo de Eileen Shim que viene de The Acolyte, así que imagínate. A pesar de eso, por alguna razón irónica y por más raro que parezca, creo que a nivel general este episodio le va a gustar a la mayoría de las personas. Quizás sea yo muy exigente y no digo que no la haya disfrutado porque sí hubo 3 escenas que me erizaron la piel y me tocaron, solo que terminé el capítulo como cuando nos regalaban algo transitorio en Game of Thrones diciendo, de acuerdo, estuvo ok, pero nos hemos vuelto más exigentes y a veces de manera exagerada sin justificación. Y esta es una autocrítica, vaya. Sigo pensando que esta temporada es muy buena y que está en las mejores manos porque no ha caído en errores garrafales como sí sucedió con la primera temporada. Aún así, de repente pasa como si los escritores dijeran, oigan, ¿y qué tal si metemos esto para sorprender a la gente? Y otro dijera, sí, está bien, a ver qué dicen. Pero bueno, equilibrando la balanza hacia lo positivo, el capítulo tiene de todo. Vi mucho llanto, vulnerabilidad,
soledad, arrepentimiento, bofetadas de realidad, instantes de temor genuino con vidas en riesgo, salidas de control con caos y ajetreo incluido, ideas que en un principio parecían brillantes y luego salieron mal, así como romance inesperado y conversaciones que apuntan a que lo que está por venir se va a poner intenso, porque ya el engranaje se reajustó a mover a los personajes de sitio y que no permanezcan estáticos sin nada que hacer dentro de sus castillos. Las vacaciones han terminado y ahora sí vamos a por armas tomar. Las preguntas que rondarán en el aire son: ¿qué es el poder? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué efectos tiene poseer la corona? ¿Y cuál es realmente el valor de la familia? Porque la reflexión, especialmente para Alicent, llega como balde de agua fría, orillándola a que dentro de poco se vea inmersa en una introspección. La claustrofobia invadirá no solamente a la reina viuda, sino al propio Daemon con estas pesadillas en Harrenhal y a Rhaenyra en Rocadragón, la cual ya está harta de permanecer en su castillo sin que la dejen luchar. Así que el momento de manifestar de qué está hecha ha llegado. Por otro lado, me gusta que el equipo creativo se empeñe en ofrecernos siempre nuevas maneras de sorprendernos, porque eso habla de una preocupación por la audiencia, pero hay que tener cuidado con que los giros sean poco verosímiles para no caer en lo risible o en lo cursi. Yo, por ejemplo, estaba esperando ver algunas escenas aquí que las aventaron para el episodio 7, y esto torna la serie más lenta, lo cual por un lado es una ventaja, ya que puede que la historia se alargue para 4 temporadas. Lo único que le pedimos a los 7 es que nos presten vida para alcanzar a ver el final. Por lo demás, bien, a secas. Solo un ajuste a la dirección y a las actuaciones hubiera estado mejor, pero me voy satisfecho, ya que, repito, se te va a ir volando, pasa todo muy rápido y algunos guardarán ciertas escenas en su corazón, por lo que nadie pierde y todos ganan. Y de esta forma hemos terminado. Por favor, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.